yo lo veo de una forma distinta. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que le da las constituciones estatales a cada uno de los estados, de la federación y a los municipios, por medio de los cabildos y de esta misma constitución de cada uno de los estados, pues es el que ellos tienen la obligación y la facultad de tener sus propias policías, y ellos son los que tendrían que invertir. Y que no me vengan a decir que no lo hacen porque hay manipulación en cuanto al presupuesto que se les otorga, cuando todas las fuerzas políticas tienen que ver en ese sentido. Y que asimismo, pues han tenido décadas para poder realizarlo, y tú y yo, mejor que nadie lo sabemos, que muchos de estos colectivos que son antimilitares, ¿no? Y que es cuando tengan ellos razón en cuanto a la crítica, pues se les tiene que reconocer, pero muchas veces es porque muchos de ellos hacen sus carreras atacando forzosamente al personal militar. Y que aquí lo que me llama poderosamente la atención es que muchos de ellos crearon asociaciones que calificaban a estos grupos policíacos y eran quienes los certificaban supuestamente respecto al cumplimiento que se podía llegar a cabo. Y entonces, si cada uno de los municipios y cada uno de los estados no cumplen con las obligaciones que se les requiere, si no hacen el trabajo necesario, porque realmente no tenemos esa estructura, pues entonces es muchísimo más fácil seguir echando la culpa a la federación. Recordemos, para que la gente más o menos tenga idea, desde los tiempos de Enrique Cervantes Aguirre, lo que empezaron a hacer fue que cuando el personal militar era solicitado por los gobiernos de los estados o incluso para Pemex o CFE, la Secretaría de la Defensa Nacional les cobraba por el movimiento de estas tropas que no estaban contempladas dentro del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y que era como que la caja chica, ¿no? Y que al principio sí se le daba una compensación al militar, pero que posteriormente eso era única y exclusivamente para quienes estuvieran en la plana mayor de la Secretaría de la Defensa, lo manejaran como ellos mejor les convenga. Y ahí es donde viene la parte de la rendición de cuentas de la que tú hablas, ¿no? Que desafortunadamente a los militares no les gusta que llegue nadie a cuestionarlos, ¿no? Que a mí me permitan y a ti te permitan ciertas cosas, y eso muy de vez en cuando, porque nos han tocado que nos hagan reclamos tanto públicos como de forma privada grande, ¿no? Es porque de alguna forma pues, tú tienes más de 30 años llevando la nota, ¿no? de las Fuerzas Armadas, y yo porque de alguna forma pues, he tenido que pagar mis pecados en muchas ocasiones, y aunque no me quieran, pues me pasó como a este gran científico que un día estaba con estos orangutanes, y que de repente era tanta la convivencia que estuvo con ellos en el Amazonas, que un día se sentaron y él ya estaba dentro del círculo. Bueno, pues pasó lo mismo, ¿no? Forzosamente fui entrando. Pero retomando el tema de lo que estábamos hablando y que para mí es muy importante, creo que el problema de la seguridad no es que la seguridad en cuanto a la estrategia del gobierno federal sea la que haya fracasado. Creo que más bien la estrategia de seguridad que tenemos de los últimos 40 años venía cada vez bajando en cuanto a nivel de calidad y de efectividad. Y desafortunadamente, muchos de los militares que saben que se tienen que encargar única y exclusivamente de la seguridad nacional se prestaron. ¿Y a qué me refiero en que se prestaron? Dentro del gremio se quiere mucho a mi general Galván, yo lo tengo en gran estima, pero la realidad es que mi general Galván no era quien llevaba las riendas de la seguridad en este país en el sexenio de Felipe Calderón. Realmente fue Genaro García Luna. Y Genaro García Luna es el que le vende la idea al presidente de la República, incluso pasan por encima del general Galván. Y el general Galván incluso lo dice, ¿no? Y una de las personas que critica abiertamente, y tú y yo lo sabemos, por el general Bucio, en este trabajo de tesina que realiza para la Universidad de Tamaulipas, me corregirá si estoy mal, en donde dice que no se tiene la estructura para empezar una guerra como la busca el presidente de la República, y más de forma urbana, porque el ejército no está preparado para poder realizar esas funciones en este momento, y lo único que pasará es que serán movimientos torpes y agresivos. Palabras más, palabras menos. Y creo que el general Galván vende caro el hecho de que lo sacan a una estrategia que no se debería de haber realizado y que no se contemplaba, aparte de que fuera correcta, y es cuando le hace un chantaje, por así decirlo, al presidente de la República, le dice: si usted quiere que mis soldados salgan a arriesgar la vida, la libertad, y que seamos juzgados el día de mañana por la historia, entonces usted necesita compensarlos. Y al soldado, la forma en cómo lo puedes compensar es con mejores saberes, con mejores beneficios para su familia y todo lo demás, ¿no? Y creo que esa es la forma como fuimos viendo que
subió a tal grado el nivel de violencia por parte del gobierno, que lo que hizo también fue elevar la respuesta en cuanto al nivel de violencia de los grupos criminales. Y ahí es donde a mí me interesa, porque tú tienes un punto de vista y tienes conocimiento de mucha de esa información, que es el hilado fino que yo quiero que la gente pueda entender, mi querido Jorge. Sí, nada más quería precisar, tocaste un punto fundamental, muy importante, en cuanto a la coordinación. De hecho, hace un par de días en otra conversación, en otro foro, se habló de esto, y creo que es muy importante esto que tú dices en cuanto a los gobiernos estatales. Este discurso, esta manera de llevar las cosas de López Obrador, comenzando por las famosas mañaneras, que los lleva a echarse sobre los hombros toda la responsabilidad desde el ámbito federal en cuanto a la estrategia de combate a la delincuencia, tiene su doble filo, tiene su doble riesgo, porque si bien él se asume como presidente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y sobre todo como el gran líder, el gran guía, el gran estratega, al hacerlo le está quitando responsabilidad discursiva, mediática y operativa incluso a los gobiernos estatales, y ya está él resintiendo esta situación justamente porque las cifras de homicidios dolosos, de desapariciones, de feminicidios, de otra clase de delitos que no son necesariamente de orden federal, sigue aumentando, y aumenta porque son delitos que se cometen en los estados y que deberían de atender las autoridades estatales y municipales. Y esto tiene que ver íntimamente con lo que tú acabas de decir y está relacionado con esto. Los gobiernos estatales en muy buena medida se están zafando del problema, se están soltando, porque quien ha asumido toda esta responsabilidad, quien está llevando la batuta, pues es el presidente, es la federación, es la Sedena, es la CEMAR, es la Guardia Nacional, o deberían de ser ellos. Aquí el problema radica justamente en eso, cómo se está visualizando mediáticamente y de manera efectiva, de manera práctica este problema. Bueno, los gobiernos estatales se siguen haciendo de la vista gorda. Sí, en efecto, no están llegando más recursos, pero no están haciendo nada más por solucionar el problema, por tener, si no vas a tener suficientes recursos, por lo menos tener suficiente coordinación, transparencia y orden para actuar con la federación, y esto no está ocurriendo. Ahora, en los otros temas, en cuanto a lo que mencionabas de dónde viene arrastrándose esta problemática, en efecto, yo diría que medio siglo más o menos de este desgaste, de este no atender la seguridad pública como un problema fundamental del país, viene sobre todo de la época priista, todo lo que es el régimen priista. Luego viene con el régimen panista, y ahora en a este gobierno le toca ya sufrir en serio el resultado del desgaste de instituciones, el no atender en la transición a la democracia, no atender a las Fuerzas Armadas, no atender a los cuerpos policíacos, y el ir permitiendo, o el ir incluso en algunos casos, habría que analizarlo, ir empujando un poquito el desgaste de los cuerpos policíacos para fines bastante oscuros que habría que investigar con mucho más tiempo y mucho detalle. Pero en efecto, lo que nos encontramos ahora son condiciones para atacar a la delincuencia muy poco exitosas, muy poco favorables, y que tienen que ver con este olvido de décadas en el que se permitió que los policías se manejaran por su cuenta, que los policías se fueran desprofesionalizando, por decirlo de alguna manera, y en el que la federación, en el que los gobiernos que nos han antecedido fueran dejando el tema de lado, es como una de las agendas no prioritarias. Total, finalmente, si el problema llega a más, el último bastión, el último rincón, la última muralla son las Fuerzas Armadas. Pues las Fuerzas Armadas ya están aquí, están atendiendo el problema y no están pudiendo con él, porque en parte la estrategia que tiene el gobierno no está empatando, no está teniendo resultados con lo que haga o no haga o deje de hacer los gobiernos estatales. Entonces el problema tiene un triple nudo
que si le jalas de un lado se aprieta por el otro, echarle toda la responsabilidad a los militares y a la Guardia Nacional para resolver un problema que tiene décadas de haberse creado, es muy peligroso, muy arriesgado, y lo estamos viendo, César, estamos viendo que le mueven, le quitan, cambian funcionarios, tratan de rehacer algunas zonas en cuanto a despliegue de seguridad, y el resultado es el mismo prácticamente, y se avanza muy poco, y estamos ya iniciando la segunda parte del gobierno de López Obrador. Ya tendría que haber resultados concretos, no el 3% que nos dice López Obrador en su mañanera más reciente sobre el tema. Tendría que haber algo más concreto, no solo en cuanto a números, sino en cuanto realmente al control de zonas en el país que están bajo dominio de los cárteles y de otros grupos locales, ¿no? Este es el gran problema. Sí, claro, lo hemos visto, donde yo lo he tratado de explicar. Ya no es nada más los famosos carteles de la droga que tenían esa capacidad de controlar grandes regiones y estados del país. Ya también hay grupos criminales locales y que lo que buscan, por supuesto, es que por medio de la violencia, al no tener la capacidad económica y política, pues tratan de obtener y pelear cada centímetro de los lugares en donde ellos ejercen la presión, y que desafortunadamente los grupos criminales han cambiado. Ahora el negocio es encargarse de difundir terror y encargarse de todo aquello que pueda generar dinero que tenga que ver, ¿no? Pues con todos estos delitos que pueden ser del fuero común, del fuero federal. Pero creo, y tú no me dejarás mentir, que hemos visto un desgaste natural de las mismas Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? Cuando las Fuerzas Armadas dejan de reaccionar, como pasó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando empiezan a ser juzgados, como empieza a suceder en el sexenio de Peña Nieto con el general Cienfuegos, donde vemos un general Cienfuegos que sale a pedir perdón de forma pública desde el campo militar número 1, por el hecho de que se ve a una soldado que está viendo cómo torturan a una mujer, un elemento femenino de la Policía Federal. Y ahí sale él a pedir perdón y da un mensaje hacia la población civil de que no se van a permitir este tipo de acciones, pero el problema es que al interior del gremio lo que demostró es: no vamos a meter las manos al fuego por ustedes, y si ustedes cometieron un error, ese es problema de ustedes. Y entonces hubo un gran cambio de un sexenio a otro. En un sexenio vas a salir a arriesgar la vida, la libertad, el no estar con tu familia, el que te puedan procesar y cómo te juzgará la historia. Para el siguiente sexenio decirle: sigues haciendo lo mismo, pero aparte, cada que tú tengas un problema, vas a ser tú el que tiene que responder, porque la imagen de la institución es muchísimo más importante que tu vida, que tu libertad, que tu familia y que todo lo demás. Y creo que eso afectó muchísimo la moral del personal militar. Creo que el famoso espíritu de cuerpo lo vimos muy deteriorado. Llega el presidente de la República, Andrés Manuel, les promete en los primeros días en el campo militar número 1 que él les va a aumentar el sueldo. Ese aumento de sueldo será para los demás abajo y hasta el último para los demás arriba y en menor proporción, y eso ilusiona dentro del gremio, y hasta el día de hoy no se ha realizado, y sé que se va a realizar por todas estas obras que se están llevando a cabo y que los gananciales serán de las Fuerzas Armadas. Pero creo que ahorita ya podremos empezar a ver no solo los resultados de la estrategia, sino la forma de coordinación y trabajo. ¿Y a qué me refiero? De las elecciones en donde hubo 15 estados de la República, en donde hubo elecciones, Morena gana el 11, y aunque hay un 12º estado que es del Partido Verde, en teoría podría existir la coordinación de trabajar de forma coordinada con Presidencia de la República y con el gobierno federal. Creo, ya para cerrar, mi querido Jorge, porque tenemos 5 minutos, que ahí sí ya podríamos entonces hablar, ya con los despliegues de la Guardia Nacional, la primera generación de oficiales de la Guardia Nacional, los verdaderos resultados, y ahí sí ya tendríamos no solo que ver, sino exigir que entonces sí se den los resultados para los que fue creada la Guardia Nacional.